A mi madre, Isabel González, quien, a pesar de no saber leer ni escribir, siempre tuvo una fe inquebrantable, hizo su mejor esfuerzo y creyó en mi capacidad para triunfar. Este libro es una forma de reivindicar su falta de letras con mis palabras. Prólogo. Leer El niño que cambió su destino, obra de César Augusto Quiñónez González, significó una experiencia conmovedora y significativa desde lo personal y profesional. Hizo posible una aproximación a las vivencias de un niño con ilusiones, deseos y, diríamos en Argentina, travesuras propias de su edad. Un niño que debió afrontar las consecuencias de un contexto social que, aun con su enorme adversidad, no impidió que lograra superar y superarse a sí mismo. Tiene lugar, una vez más, aquella genial expresión de Jean-Paul Sartre según la cual somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. En una primera etapa, el libro hace referencia al accionar de quienes aportan para este hacer de las infancias, es decir, lo que Graciela Frigerio llama el trabajo estructurante de la institucionalización, de las familias y las escuelas. Las palabras escritas por César permiten entender al menos algo de la historia familiar y su devenir, en un contexto social también adverso. El trabajo muestra cómo distintas experiencias que debieron ser ocasión de enseñanza y de reflexión se tornaron propicias para el castigo y la violencia física. Mi comportamiento ocasionó que recibiera por parte de mi profesora fuertes golpes con una regla de madera en las palmas de mis manos, escribe en un pasaje especialmente conmovedor. Pero junto a esa conmoción, una pregunta se impone: ¿fue realmente su comportamiento lo que ocasionó los golpes? Por otra parte, el libro nos permite, de alguna manera, compartir las vivencias y aventuras tanto del pequeño César como de otros niños/as que afrontan situaciones similares, y cómo desde la perspectiva de niños pueden establecer lazos de solidaridad para sobrevivir a la intemperie. En un amplio y profundo sentido, esa tarde en mi emoción al conversar con mis nuevos amigos descuidé el motivo por el que mi padre me había enviado al centro de la ciudad. Comenzaba en las calles un largo camino de riesgos y aventuras para mí, escribe. Sin embargo, la obra nos permite comprender que la trama de instituciones estatales, religiosas o comunitarias, junto a sus referentes, puede marcar una diferencia significativa. Esa diferencia puede promover experiencias transformadoras a partir del afecto, la comprensión y los recursos materiales y simbólicos necesarios para la integración y participación social. Recomendamos con fuerza la lectura de este libro de César, pues puede resultar motivadora para otras personas que pudieran ser o haber sido afectadas por situaciones sociales traumáticas. Pero, también, porque el libro contribuye, sin dudas, a la reflexión crítica de profesionales, estudiantes o, simplemente, personas interesadas en contener a infancias, adolescencias y familias para que puedan superar problemas sociales complejos desde una perspectiva de derechos. Por estos y otros motivos, reiteramos nuestra sugerencia para que el libro de César Quiñónez sea leído y valorado, permitiendo la emoción, pero también la mirada y el compromiso de transformación desde nuestros lugares en consonancia con el principio de corresponsabilidad. Otoño de 2024 en la ciudad de Santa Fe, en la República Argentina. Osvaldo Agustín Marcón Margarita Inés Cacho doctor en Ciencias Sociales MGTR. En Políticas de Infancia y Juventudes. Introducción. Muy buenos días, damitas y caballeros, tengan cada uno de ustedes un cordial saludo de parte de quien les habla. Fue el inicio de mi breve discurso aprendido de memoria, mientras me dirigía a los pasajeros en el interior del colectivo. En ese momento, yo tenía 13 años de edad. De pie en la parte delantera, miraba a la gente de frente. Sosteniendo en mi mano derecha una funda de dulces, me agarraba a un tubo con la izquierda para no caerme mientras íbamos en movimiento. Una vez culminada la primera parte de mi discurso, pasé a dejar los dulces de mano en mano hasta la última persona allí, y volví a la parte frontal. En ese momento, mientras me preparaba para dar inicio a la segunda parte de mi charla, vi subir a un grupo de niños y adolescentes. Unos 5 en total. Comencé a hablar, centrando mi atención en uno de ellos. Él aparentaba tener mi misma edad. Vestía con elegancia, zapatos nuevos y brillantes, ropa limpia y una bonita corbata. Era evidente que él y los otros niños iban camino de la escuela. Pero, en ese momento, me comparé con él y me sentí triste. Mis zapatos eran viejos y sucios, también llevaba la misma ropa de todos los días. Dedicaba horas al trabajo y, desde hacía mucho, no sabía lo que era ir a la escuela. Entonces, vino a mi memoria aquel refrán popular, de tal palo, tal astilla. Supuse que aquel niño venía de un hogar estructurado, padres con un trabajo estable o formación profesional, y donde él no había conocido la pobreza ni sentido de cerca la violencia juvenil. Ese no era mi caso. En mi hogar de origen, sufrimos de extrema pobreza. Mi padre no tenía un trabajo digno que nos permitiera vivir cómodamente, como tampoco una formación profesional. Mamá ni siquiera sabía leer ni escribir,
porque nunca le permitieron ir a la escuela. Además, yo tenía primos que, en esos momentos, estaban atrapados en el mundo del crimen, algunos de ellos se encontraban en la cárcel, mientras que otros habían sido asesinados no hacía mucho por bandas criminales. Todos ellos, al igual que yo en ese momento, vivieron desde su niñez en las calles. Ante ese panorama pasado y presente respecto a mi historia personal y mi familia, mi futuro parecía obvio. Sin embargo, ¿podría yo, hijo de la pobreza, hacer mi propio destino? La historia que leerás a continuación fue escrita por el autor a los 17 años, capturando numerosos detalles frescos en su memoria. 18 años después, ha sido revisada y enriquecida con una reflexión retrospectiva. Este libro tiene como objetivo sensibilizar al lector sobre la difícil realidad de los niños que viven en las calles, inspirarlo con mi historia de superación personal y resiliencia, y promover la creación de una ONG en mi ciudad dedicada a ayudar a niños vulnerables. Primera parte Niñez capítulo 1 Primeros años algo se marchitó en él, quizás la fe en la perennidad de la infancia. Miguel Delibes. A mis orígenes. ¿Por qué me llamo César? Recuerdo que fue la pregunta que hice a mis padres un día, cuando tenía apenas 6 o 7 años. Hacía preguntas por todo y mi nombre me creó curiosidad. César, respondió mi padre, fue el nombre de mi tío, hermano de tu abuelo. Él era un marinero. Tiempo después, cuando yo era un adolescente, mi padre me dijo que su tío recorría miles de kilómetros cada mes por las costas de Ecuador, Colombia y Panamá. Él le tenía admiración porque era un aventurero que iba de un lugar a otro. Hasta donde supo, su tío nunca tuvo un lugar fijo ni hogar propio donde quedarse. No creo que el origen de nuestros nombres establezca nuestro destino, pero, al transcurrir los eventos más importantes de mi vida, mi madre muchas veces los atribuyó a la significación de llamarme como él, según la experiencia del tío de mi padre, aventurero, sin hogar. Nací el 24 de diciembre de 1988, en Milagro, un pequeño poblado ubicado en la llanura, entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, en la provincia del Guayas, Ecuador. Su posición geográfica nos brinda un clima cálido todo el año, que oscila entre los 22 y 31 grados. Por mi pueblo pasa un río que desciende de los Andes y, con sus aguas, riega grandes sembríos de caña de azúcar, cacao y banano a su alrededor, cuyos frutos luego se exportan al mundo. Se ganó la fama de la tierra más dulce del Ecuador por su tradicional producción de piñas grandes y dulces. Esa es mi ciudad de origen. En el año de mi nacimiento, también se establecieron las bases para la Convención sobre los Derechos del Niño, que se llevaría a cabo unos meses después, en 1989, en la vibrante ciudad de Nueva York. Durante ese mismo período, el sociólogo Aaron Antonovsky redescubrió el concepto de resiliencia, la capacidad de enfrentar el sufrimiento y hallar la felicidad, a pesar de todo. Tanto mi padre como mi madre son afrodescendientes. Mi padre era de mezcla africana, española e indio nativo. Era oriundo de la ciudad de Esmeraldas, zona costera al noroeste del Ecuador. Descendiente de aquel barco lleno de esclavos africanos que, entre los siglos XV y XVI, los condujo desde el norte de África hacia el puerto de Cartagena de Indias, actual Colombia. Después de atravesar la cordillera, en la costa oeste fueron otra vez embarcados con dirección a Perú, por el Océano Pacífico. Pero aquel barco encalló muy cerca de las playas, al norte de lo que hoy es Ecuador. Muchos de sus prisioneros nadaron hasta la orilla, salvando así sus vidas y conquistando para siempre su libertad en una tierra extraña. Los antepasados de mi padre se ubicaron en estas costas, lo que hoy es la provincia de Esmeraldas. Mi madre es 100% afro, de piel negra, sin mezcla con otras etnias. Es oriunda de un pueblo llamado Valle del Chota, a 150 kilómetros al norte de Quito, la capital del país. La llegada de sus antepasados a este lugar también se produjo entre los siglos XV y XVI. Al igual que los ascendientes de mi padre, ellos también fueron arrancados de sus familias en el norte de África y llevados como esclavos. Llegaron hasta Cartagena de Indias, actual Colombia. Desde ahí fueron traídos por los jesuitas y particulares, caminando más de 1000 kilómetros para trabajar en esclavitud en las minas y las plantaciones de caña de azúcar en el Valle del Chota. Ese es el origen de mis padres aquí en Ecuador. Mi padre, Rodolfo Teodoro Quiñónez Montenegro, era mulato, de contextura fuerte. Poseía atributos de orador cuando exponía una idea y, en esos momentos, su mirada se tornaba seria y altiva. En la escuela tan solo llegó al 3er grado y aprendió en forma básica a leer, escribir y hacer sencillos cálculos con sus dedos. Antes de mi nacimiento, él no era pobre. Se había convertido en un emprendedor, el primer importador de coco desde la provincia de Esmeraldas hasta mi ciudad natal.
Mi madre nos cuenta a mis hermanos, y a mí que él traía camiones repletos de esa fruta, y la vendía en el centro de la ciudad para otros distribuidores internos. Oí hablar de que mi padre vestía elegante. Siempre con anillos, cadenas y reloj de oro. Incluso durante un tiempo usó dientes de oro. Esta información la verifiqué con terceros que conocieron a mi padre desde su juventud. Cualquiera que lea estas líneas podría pensar que provengo de una familia de buenos recursos. No estaría equivocado. Mi padre tenía 36 años cuando llegué a su vida, y fue en ese entonces cuando la pobreza lo acosó. Fue durante mis primeros años de niño cuando esos recursos casi se agotaron por completo. Sus problemas de salud, vinculados a la diabetes, sus relaciones extramatrimoniales que agotaban sus finanzas cada día, la constante compra semanal de boletos de lotería, y sus recurrentes consultas a brujos dilapidaron su dinero en los días de mayor prosperidad para él. Además, la inestabilidad política del Ecuador durante la década de los años 80 e inicios de los 90 lo condujo gradualmente a desprenderse de todas las joyas de valor, llegando incluso a vender sus camiones. No obstante, fue la crisis económica de los años 1999 y 2000 la que agotó los últimos recursos que le quedaban. En medio de dicha crisis, el gobierno ecuatoriano anunció el congelamiento de los depósitos bancarios de todos los ciudadanos, y la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial, generando una hiperdevaluación del sucre. En ese periodo, la tasa de cambio pasó de 7.000 a 25.000 sucres por dólar en tan solo un año. Un incremento de aproximadamente el 300%. Muchas personas optaron por el suicidio al ver licuados sus ahorros y millones abandonaron el país. Mientras tanto, mi familia, junto a cientos de miles, quedó sumida en una pobreza extrema. Estos eventos marcaron el comienzo de una etapa difícil para nuestra familia, que nunca logramos superar económicamente. A partir de este desolador escenario, mi padre envejeció vendiendo jugos y frutas, desde un pequeño triciclo viejo por las calles de Milagro, hasta el día en que falleció a la edad de 64 años. Mi madre, Isabel González González, vive aún en el momento de escribir estas líneas. Es de estatura pequeña. Tiene 73 años. Su mirada transmite que pasó por muchas privaciones. Tiene sus manos encallecidas por el trabajo duro puertas adentro, de 14 horas diarias en promedio, desde su niñez, con apenas 8 años de edad, hasta que envejeció. Lavó ropa durante más de 50 años, usando mayormente solo sus manos, y hoy es casi imposible identificar las huellas dactilares. A lo largo de su vida, nunca tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, pero su valentía y perseverancia son un testimonio de su espíritu inquebrantable. ¿Por qué usted nunca fue a la escuela? Le pregunté a mamá hace unos días antes de escribir este libro. Lo que me dijo me impresionó tanto que le pedí que me contara su respuesta una vez más, para dejar tal cual aquí su experiencia. Yo tenía 8 años. Mi papá me daba cada fin de semana un real, porque yo le lavaba la ropa. Yo quería ahorrar ese dinero para después poder ir a la escuela, por eso se lo daba a mi tía, llamada Emma, para que me lo guardase. Cuando llegó el momento en que todos los niños iban a la escuela, le pedí a mi tía el dinero ahorrado y, a solas, compré lápiz y una pizarra pequeña. Una mañana de inicio de clases me preparé para ir a la escuela por primera vez, pero mi mamá no lo sabía. No le dije nada porque, conociéndola como era ella, quizá no le iba a gustar que yo fuera a la escuela. Entonces, me fui sola, pero, cuando llegué al lugar, noté que cada uno de los niños estaba acompañado de un adulto, se encontraban con sus madres, menos yo. Cuando empezó la inscripción de los niños a la escuela, la profesora me vio sola y dijo que ella no podría inscribirme sin la autorización y presencia de mi mamá o mi papá. Mi padre en ese horario trabajaba en la azucarera Valdez, como jornalero en el campo, y no podía hacerlo. Entonces, en ese instante, fui corriendo a casa, donde mi madre. Mamá. Mamá. Venga rápido conmigo para que me inscriba en la escuela. La maestra nos está esperando. Le dije muy emocionada. Fuera, negra puerca. Carajo. Estoy lavando la ropa. Me dijo a los gritos mientras arrojaba con fuerza sobre mi pecho el cepillo de lavar ropa. Lloré mucho en ese momento y, con lágrimas en mis ojos, guardé los útiles escolares que yo había comprado. Al día siguiente, muy temprano, mi mamá me llevó a trabajar como empleada doméstica a la casa de una familia vinculada a la azucarera Valdez, donde el padre de familia era uno de los gerentes. Desde entonces, nunca más insistí en ir a la escuela. Somos 15 hermanos. Por parte de padre, uno cuando estuvo en Colombia durante su juventud, pero nunca más llegó a saber de él porque no volvió a ese país, otro que falleció joven, a los 20 años aproximadamente, en Ecuador y dejó un hijo, de quien desconocemos su paradero, un tercero llamado Javico, a quien sí conozco y es el mayor de mis hermanos vivos, 3 que adoptó en su cuarto compromiso,
y de papá y mamá, somos 6. Mi madre tuvo 3 hijos con 2 maridos antes de conocer a mi padre. Ella nos relata que, en esas 2 relaciones, sufrió a menudo brutales golpizas, hasta que se separó. Nos cuenta a mis hermanos y a mí que, cuando conoció a mi padre, de alguna manera se sintió segura con él, porque jamás la golpeó, aunque sí se sintió muchas veces abandonada. Entonces, nací en un hogar que venía arrastrando abandono, pobreza, fracasos matrimoniales y violencia doméstica. Pienso que la ignorancia de mis padres, el machismo y su falta de educación formal originaron conflictos en mi familia que jamás se resolvieron. Esto dio pie a muchas carencias y desafíos en mi primer hogar. Ve carencias y desafíos. En casa, mis padres siempre se esforzaron porque tuviéramos un pan en la mesa. Y muchas veces eso le significó a mi papá llegar a casa de su trabajo a medianoche. A esa hora traía alimentos, preparaba la comida e interrumpía nuestro descanso para que nos llevásemos algo al estómago. A veces, comía con un ojo abierto y el otro cerrado, pero, en ocasiones, eso era lo único que podíamos saborear durante el día. Mi madre, que siempre trabajó en casas de familias adineradas de la ciudad, se encargaba de limpiar las habitaciones, preparar desayunos, almuerzos, meriendas y, como dije antes, lavarles la ropa. No podía estar junto a nosotros en fechas importantes, porque trabajaba mucho para ganar el poco dinero que tanto se requería en casa. Inclusive, los días de Navidad, nunca la veíamos en casa. El 24, al despertarnos, ella ya se había ido a trabajar. Cuando eran las 22 horas, mis hermanos menores y yo ya nos íbamos a dormir, sin ella retornar a casa y sin nosotros haber cenado, como hacían muchas familias. No teníamos celebración de Nochebuena. Además, ese era el día de mi cumpleaños. Pero, en la mañana del 25, muy temprano, ya veíamos en la cocina de nuestra casa ollas con alimentos. Eran los restos que mamá había guardado para nosotros al final de la cena de Navidad del lugar donde laboraba. Ella otra vez se marchaba temprano a trabajar, y mis hermanos y yo nos disponíamos a comer con gran satisfacción esos trozos de pavo, ensaladas, arroz y panes de Pascua sobre la mesa. Era una especie de mañana buena. Recuerdo los días en los que no había nada de dinero en casa. Eran las vacaciones escolares. Los patrones de mi madre se iban de viaje al exterior y ella, al no tener trabajo, pasaba en casa todo el tiempo. Justo en esas épocas del año se producían fuertes lluvias durante días que provocaban el desborde del río Milagro, creando inundaciones en toda la ciudad. Entonces, el negocio de mi padre, el cual consistía en la venta de jugos en un triciclo en las calles, se reducía a un mínimo de ganancias. Durante esos 3 o 4 meses de lluvia, la necesidad oprimía. No existía dinero para que mis 3 hermanos y yo, los menores de todos en ese momento, pudiéramos iniciar el año lectivo. Había necesidad de zapatos en buen estado, uniformes nuevos y útiles escolares. Entonces, al inicio de clases, asistíamos con la ropa de casa un día y con el uniforme del año anterior, bastante viejo y pequeño, al día siguiente. En ocasiones, iniciábamos sin ningún tipo de útiles escolares. Ante esta situación, durante un periodo nos ayudó el INFA, antigua institución gubernamental ligada a la primera dama de la nación, con becas de útiles escolares. Pero cuando esto no era posible, en más de una oportunidad mi madre recurrió a una señora que vivía a la vuelta de casa para pedirle auxilio. Ella y su familia tenían mejores posibilidades económicas que nosotros. Entonces, mamá le rogaba que, por favor, comprara con su dinero lo que nosotros necesitábamos, útiles escolares, zapatos y uniformes nuevos, comprometiéndose a pagarle poco a poco, semana a semana, en cuanto volviera a trabajar. La señora amablemente lo hacía y, a los días, junto a mis hermanos, ya estaba con uniforme nuevo, zapatos bonitos y los útiles escolares necesarios para ir a la escuela. A mi mamá le costó meses pagar esas deudas, eso significó privarnos de otras necesidades en casa. Algunas mañanas, me tocaba ir a la escuela sin desayunar, porque otra vez los ingresos en casa eran escasos. Recuerdo que, a veces, mamá se tomaba alrededor de media hora en horario de descanso de su trabajo para ir a la escuela a las 10 horas para llevarnos algo para comer. Guardaba su parte del desayuno en el trabajo para compartirlo con mis hermanos y conmigo. Me cuenta que no podía desayunar tranquila sabiendo nuestra condición. Pero había días en los que no podía salir, y traernos algo para comer a media mañana. Sin embargo, en esas ocasiones, a menudo había alguien que me ayudaba. Era un niño llamado Michael. Hicimos una amistad muy cercana en la escuela. Cada día, su mamá lo enviaba a clases con un refrigerio completo que él comía en horario de receso. Hamburguesas, jugo natural, galletas, frutas, pan, huevos duros, entre otros alimentos.
Él lo compartió conmigo en innumerables ocasiones. Poco antes de cumplir los 7 años, hubo una temporada en que papá nos pidió ir a trabajar a mi hermano mayor, que también estudiaba, y a mí. Eso nos impedía cumplir con las tareas de la escuela, pero él nos decía que ayudar a suplir las necesidades económicas del hogar era nuestra prioridad. Entonces, después de salir de clases y comer algo, agarrábamos en un charol las naranjas peladas y fundas con jugo de coco que nos había dejado listos e íbamos a venderlas al centro de la ciudad. Así lo hicimos muchas tardes. En cierta tarde, cuando caminaba con mi hermano por el mercado principal de la ciudad, observamos a otras personas que recogían verduras de las aceras de las calles. Los vendedores de vegetales, al final del día, solían desechar alimentos que quizá aún estaban en buenas condiciones para el consumo, pero no aptos para su venta: papas, cebollas, choclos, limones, tomates y otras verduras. Entonces, en ese momento, tomamos parte, junto a esas personas, y llevamos muchos alimentos a casa. A partir de entonces, convertimos esto en una rutina diaria. Desde esa tarde en adelante, por muchos meses, en nuestro hogar tuvimos una amplia variedad de verduras, aunque no siempre de la mejor calidad, pero sí en buen estado. Con estos ingredientes, mamá preparaba desayunos deliciosos que nos proporcionaban energía durante toda la mañana en la escuela. Otro día, cuando por alguna razón que no recuerdo ahora no fui a la escuela, mi padre me llevó a trabajar al centro de la ciudad. Salimos temprano de casa y con él vendí jugos, frutas y también empanadas. Recorrimos la ciudad durante todo el día y la tarde, empujando un triciclo muy pesado para mi capacidad física. Al volver a casa por la noche, estaba cansado y con sueño. Ese día se repitió en otras ocasiones. Se volvió común que faltase a la escuela y que pasase el día con él. Eso hizo que me distanciase de los estudios. Le agradezco a mi padre por haberme enseñado el valor del trabajo y a enfrentarme a la pobreza, pero no era esa la forma ni el momento para mí. No está bien sacar a un niño de la escuela y enseñarle a trabajar. No es justo. Varias veces, mi madre me sacó del trabajo que compartía con mi padre para que volviera a la escuela. Pero duraba únicamente unas semanas yendo a clases, porque mi papá discutía agresivamente con ella y me volvía a llevar consigo. Entonces, presenciaba fuertes cruces de palabras e insultos entre ambos, por mi causa. Esa constante de complacer a uno u otro, contraria a mi deseo infantil, generó en mí una creciente sensación de culpa por lo que ocurría entre mis padres. Esto desencadenó episodios de estrés emocional, un persistente estado de inquietud mental, y tensión física que superaba mi capacidad de niño para resistir, causándome angustia. A medida que mis semanas pasaban en este estado, experimenté un impacto aún más negativo en mi comportamiento y desempeño escolar. Niño problema. Mi estrés emocional e inasistencias a la escuela me produjeron un grave retraso en el aprendizaje, en comparación con mis compañeros de la misma edad. Mientras ellos formaban pequeñas oraciones y frases cortas, yo todavía tenía dificultad para formar palabras. En psicología a eso se le denomina retraso funcional, cumplimiento de una etapa escolar en un tiempo posterior al previsto o debido. Mientras, los problemas en el hogar persistían. Por esa época, surgió en mí lo que años más tarde en la universidad identifiqué como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, DA. ¿Y qué significaba eso? Según el psicólogo Thomas E. Brown, un destacado investigador en este campo, el TDA es el resultado de influencias tanto genéticas como sociales, siendo estas últimas un factor decisivo. Esta condición se convirtió en un verdadero desafío para mí. Cumplir con las tareas asignadas, tanto dentro como fuera del aula, se volvió literalmente imposible. No había actividad recreativa propuesta por el profesor que yo pudiera llevar a cabo con éxito. Mi inquietud era constante, y me resultaba difícil concentrarme en los detalles de la clase. A menudo, respondía a las preguntas del profesor antes de que pudiera escucharlas por completo. La organización era un concepto esquivo. Mis materiales de estudio, desde lápices hasta reglas, cuadernos y borradores, no duraban más allá de 3 días después de que mi madre los comprara, ya que los perdía inevitablemente. Mi memoria a corto plazo dejaba mucho que desear y me distraía con facilidad, incluso con el simple vuelo de una mariposa. Las tareas que requerían un esfuerzo mental significativo me resultaban insoportables. Mi hiperactividad me puso en una situación difícil con el docente y los alumnos, porque cambiaba de un asiento a otro constantemente y, a veces, me paraba sobre el de mis compañeros. Tampoco podía jugar con otros niños porque me era imposible esperar mi turno. Además, me volví grosero. En una ocasión, cuando la profesora salió un momento del aula, me acerqué a una niña y le bajé la falda delante de los otros niños, y eso justo cuando la profesora volvía al aula. En ese momento, la profesora se acercó directamente hacia mí y me cacheteó, con tal violencia, como si fuera un adulto. Me dolió mucho y lloré, pero, después de eso, seguí teniendo actos indisciplinados en el aula. No paré.
En otros momentos, mi comportamiento ocasionó que recibiera por parte de la maestra fuertes golpes con una regla de madera en las palmas de mis manos. Pero mi conducta tampoco mejoró, por lo que fui llevado a la dirección de la escuela por indisciplina en un conjunto de oportunidades. Todo esto me ocurrió más o menos a la edad de 7 años. Esas características de mi comportamiento e impulsividad se hicieron presentes tanto en la escuela como en mi hogar. Ya en casa, jamás me senté a hacer las tareas que enviaba el profesor. Tampoco estaba yendo con mi padre a trabajar, porque mamá no me lo permitía. Por el contrario, llegaba de clases y me sentaba a ver los famosos dibujos animados Dragon Ball. Luego, comía algo si había inmediatamente, me iba con mis hermanos o amigos a un campo cerca de casa. Allí cazábamos aves con una flecha artesanal y nos bañábamos en un estero. Volvía a casa a menudo cuando anochecía. Un día, mi padre regresó del trabajo a casa más temprano que de costumbre, cuando recién oscurecía. Yo aún no había llegado a casa. Se enteró de mis indisciplinas en la escuela y que jamás cumplía con las tareas, supo que pasaba todas las tardes fuera de casa. Esa noche, apenas llegué, me acostó sobre el piso y me castigó duramente, golpeó con un látigo de cuero mis piernas y espalda descubiertas. Por primera vez, esas heridas me dolieron tanto exterior como interiormente. Era un niño, y las primeras semillas de resentimiento hacia el ser que me había dado la vida se estaban sembrando en mi corazón. Así, mi hiperactividad e impulsividad se unieron a un rasgo del comportamiento, común en niños, que en psicología se conoce como trastorno negativista desafiante. Walter Matthys, un destacado investigador en el campo del trastorno negativista desafiante, TND, ha llevado a cabo investigaciones detalladas para describir las características clínicas de este trastorno. Estas características incluyen patrones de comportamiento típicos como la resistencia a obedecer las reglas, la hostilidad hacia las figuras